vamos a realizar unas pruebas con el procesador AMD Ryzen R5 1400 de stock con la frecuencia de 3.2 GHz, totalmente como sale de la caja. Estas pruebas las realizaremos para comprobar el rendimiento del procesador antes y después del overclock. Ahora estamos realizando una prueba sencilla con el CPU-Z para comprobar su potencia, multihilo y monohilo. Y tenemos que multihilo nos dio casi 2800 puntos. ¿Esto con qué lo podemos comparar? Vamos a buscar un procesador. Aquí tenemos es el i5 7600K, pero aquí lo marca como i7. Y pues podemos comprobar que en multihilo todavía nos sigue ganando por bastante. Y en monohilo es bastante la diferencia. Y pues ahora con esta sencilla prueba acabamos con el procesador de stock y procedemos a la guía de overclocking. Ahora iniciaremos la guía para hacer el overclock a este procesador, que la verdad es bastante sencillo, y en un momento van a ver por qué es bastante sencillo. Bueno, aquí tenemos que el modelo, como ya había dicho, es el R5 1400A, 3.2 GHz, que es frecuencia de stock. Lo tenemos con dos módulos de 8 GB a 2666 MHz. Esta guía de overclock es específica para la placa ASRock B350M Pro 4, que aquí tenemos el modelo, y la BIOS 2.10, que es la última a la fecha. Y pues cabe recalcar que esta guía puede servir muy bien para cualquier otra placa, solo sería buscar las opciones. Pero en específico es para esta placa B350. Bueno, aquí nos fuimos a la pestaña de Offset Tweaker, y en este apartado donde dice CPU Frequency and Voltage debería estar en automático, pero lo cambiaremos a manual y nos vamos a donde dice CPU Frequency en MHz. Cambiamos el valor a 3800 MHz y ahora cambiamos el voltaje a 1.400. El SMT se puede dejar activo sin ningún problema. Aquí tenemos el apartado de las memorias RAM. Aquí tenemos para activar el perfil XMP 2.0, el cual fue habilitado gracias a la BIOS AGESA, que fue la BIOS 2.0 en el caso de esta placa. Eso nos permite trabajar con memorias de hasta 2933 MHz. De 3200 MHz no he sabido hasta la fecha de alguien que haya podido hacer la correa a eso, pero en un futuro podrá ser posible, inclusive el overclocking de memorias RAM, que para las placas X370 ya es posible en estos momentos, pero para las placas B350 todavía no es posible hacerle overclocking a las memorias RAM. Ya aquí tenemos información de la latencia y de la memoria RAM. Aquí en Advanced tenemos información del CPU. No tenemos que mover nada en esta parte, Cool and Quiet, C6 State, no tenemos que mover nada de eso. No es como anteriormente con los FX. No, aquí solamente tenemos que mover esos dos valores que especifiqué aquí, CPU Frequency y CPU Voltage, y conseguimos uno de los overclocks más altos hasta el momento posibles con este procesador. El récord de overclocking en estos momentos, que estamos a finales de abril, lo tiene precisamente es un mexicano, en la página donde chequé los benchmark, que es User Benchmark, y lo logró a 3.9 GHz, que la verdad desconozco cómo lo logró. A veces da la suerte que el procesador logra vivir lo suficiente para hacer la prueba de overclocking y después pantalla azul y ya se acabó, y logran obviamente subir su puntuación al servidor. Pero pues hasta ahora 3.8 GHz es uno de los overclocking más altos y es bastante bueno overclocking, bastante estable con este voltaje que pongo aquí. Y pues yo no les recomendaría, al menos por el momento, hasta que mejoren las BIOS, subir a más. En el caso de los R5 1600, ahí sí que ya han logrado 4 GHz, pero en placas X370. Por eso es de que se decía que sí se iba a poder hacer overclocking en estas placas B350, pero no iba a ser tan grande como en las X370. Y eso que actualmente todavía tenemos BIOS en estado beta, de alguna manera. Aunque ya funcionan bastantes cosas,
Ya han ido mejorando, pero pues todavía no están al 100. Y pues bueno, ahora solo para terminar, le damos a Exit, Save Changes and Exit, Yes, y se nos reiniciará la máquina. Bueno, ahora solo voy a dejarla reiniciando para que vean que se inicia. Porque muchas veces se queda encargando el sistema cuando haces el overclocking. Los ya más experimentados sabrán cómo. Aquí ya tenemos el procesador overclockeado a 3.8 GHz. Como pueden notar, si tuvimos un pequeño incremento en la temperatura de inicio, unos cuantos grados, pero no es nada para que alarmarse. Y pues ahora correremos la misma prueba. Muy bien, esperemos a que termine con el multihilo. Ahora monohilo. Muy bien, ya terminó. Y como vemos, tuvimos un aumento bastante grande. Recordemos que antes lo comparamos con el i5 7600 en multihilo. Y vean, con overclock lo ha superado en multihilo. Y en monohilo ya no quedó tan lejos. Inclusive puede llegar a unos puntos más dependiendo cómo tomes al procesador con carga. Aquí lo tomamos con una carga muy ligera para la prueba. Pero sin embargo, sí puede lograr dar un poco más. Unos puntitos más no es nada del otro mundo. Pero bueno, en general los resultados van a ir rondando estos números. Y aquí tenemos que poder alcanzar y superar el rendimiento de un 7600K en multihilo. ¿Eso que nos quiere decir? Que tenemos un procesador que con overclocking puede lograr un rendimiento muy bueno por lo que estamos pagando. Recordemos que el 7600K se acerca a los 5000 pesos de precio. Y este procesador cuesta apenas 3600. O sea, tenemos un procesador que puede servirnos fácilmente para edición y tareas algo pesadas por un precio menor. Y eso es en sí lo que queríamos ver. Que hubiera una verdadera competencia entre los fabricantes de procesadores que no había existido desde hace unos 5 o 6 años. Bueno, y ahora les quiero mostrar lo que les comenté. Cuando se estaba realizando la guía de overclocking, es el User Benchmark. Lo que quiero mostrarles es cuando llegue a las estadísticas. Aquí en esta parte me está dando 113 puntos de monohilo en esta prueba. El usuario que ha llegado a más me parece que tiene 114 o 115. No recuerdo bien, pero ya más adelante se los voy a mostrar. Es como un top de los que han logrado la mejor eficiencia en su overclocking y han logrado llegar a valores más altos. Y pues al menos hasta el día de ayer que lo había checado en un mexicano. Pero pues hoy puede ser un japonés, un gringo, un europeo, no sabemos. En realidad todos andan haciendo pruebas intentando elevar estos procesadores a mayor límite. Como les comentaba, hasta ahora en las B350 no ha sido posible, al menos este modelo, llevarlo a 4 GHz. Pero no descarto, al menos yo, que en un futuro sea posible. Inclusive a más. Por ejemplo, actualmente los R7 ya superaron los 4 GHz, ya están en 4.1, 4.2, 4.3. De 4.3 no he sabido más que hayan logrado, tal vez ya hayan logrado más. Pero por ahora solo se está rasgando el principio de estos procesadores, todavía no se les puede sacar todo el rendimiento. Su margen de overclocking debe ser mucho mayor, pero eso ya lo veremos conforme las BIOS vayan mejorando y se mejore la estabilidad. Yo les comentaré que intenté un overclocking a 4 GHz y la máquina simplemente no encendía. No, todavía las BIOS no están listas para eso. Solo hay que darle tiempo y ya veremos hasta dónde pueden llegar estos procesadores. Recuerdo que los anteriores, los FX, rompieron récords de overclocking. Si recuerdo bien, creo que se llegaron a 7.5, 7.8 GHz. ¿Sí? Se sabe que los procesadores de AMD son buenísimos para el overclocking, siempre lo han sido. Y pues no puedo esperar menos de estos. Estos pues al menos como ya están ahora nos han mostrado un rendimiento enorme. Aquí está corriendo una prueba gráfica. Esto pues por el momento no nos interesa. Y pues como vimos en esta prueba es un rendimiento bastante bueno por lo que estás pagando. Y pues también hay un video donde lo probé en juegos pero frecuencia stock. Obviamente
con overclocking debe mejorar bastante su rendimiento. Yo personalmente sí lo he probado en juegos con overclocking y es bastante, la diferencia sí es notable. Bueno, aquí ya tenemos que terminó. Y pues aquí tenemos inclusive el precio. Ya lo pusieron aquí, lo que les andaba comentando, los 13 puntos, 113 puntos de monohilo. Este valor de aquí es el valor que nos interesa en sí actualmente para juegos. ¿Por qué? Porque los juegos no aprovechan la gran mayoría más de 4 núcleos. Pero pues ya en la actualidad ya tenemos juegos que ya pueden aprovechar 6 o el DX 12. Así que ya el valor multicore ya nos puede comenzar a interesar más. Pero actualmente el que más tal vez interesa, al menos para juegos, es el quad-core y el single-core. El multicore nos va a servir para aplicaciones que puedan utilizar todos los hilos de tu procesador. Aplicaciones de edición de video, render 3D, arquitectura, cosas pesadas que requieran de verdad toda la potencia de los hilos. Y pues bueno, aquí tenemos que hay otros que han realizado pruebas. Esto es una gran base de datos. Yo tuve el lugar 107 de 956. Y aquí tenemos uno de los usuarios que ha logrado mayor overclocking. Como les comentaba, es un mexicano. Como lo sé que dice Mex User, es mexicano. Y logró una puntuación algo similar a la mía. Aquí tenemos uno que lo hizo con frecuencia stock y así podemos seguirnos yendo. Hay bastantes pruebas a día de hoy y se van a ir incrementando. Actualmente creo que son unas 50 más o menos. Aquí tenemos el puntaje más alto. Esto es como un ponderado de todos los valores que obtuvo. Y es de 85. Tenemos 635 puntos de multicore y 113 de monocore. Pero aquí tenemos creo que es de Países Bajos este. No me acuerdo que obtuvo 114. Aquí tenemos un gringo que obtuvo 116. En monohilo. 116 de monohilo es buenísimo. Pero aquí tenemos que se vio sacrificado en el multihilo. Este usuario obtuvo un poco más de puntaje. Pues aquí tenemos una bastante buena base de datos para hacer comparaciones. Y sí, les diré que de 3.2 GHz a 3.8 hay un aumento bastante alto en el monohilo. Y ahí es donde yo pienso que tal vez AMD debió de sacar estos procesadores con frecuencias más altas. Pero pues ahí ya está como una estrategia comercial para sacar los modelos X con el overclocking automático que no termina de funcionar bien. Bueno, aquí tenemos una pequeña opinión. A mí me gusta bastante esta base de datos porque te puede ir allá midiendo contra otros usuarios. Pero pues hay que recordar que esto es una prueba sintética. Las pruebas sintéticas solo nos sirven para darnos una idea. Ya el rendimiento real puede distar de lo que se nos da en estas bases de datos. Pero pues ya con esto podemos hacernos una idea de cómo viene el procesador y cómo se compara con otros. En sí para eso son. No son para decir, no, yo rindo mejor que tú en esto y en esto no. Ahí tienes que meterlo al programa o al juego y ponerlo a competir del tú a tú. Y pues bueno, con esto ya les termino esta pequeña guía de overclocking y unas pequeñas pruebas que hicimos para comprobar su aumento de rendimiento y también unos pequeños comentarios que les hice. Sin más, les agradezco por ver este video y nos vemos más adelante.